Buenos días, soy la doctora Astrid Pérez y el día de hoy toca hablar sobre la ultrasonografía de escaneo A. La ultrasonografía de escaneo A es una técnica ecográfica de diagnóstico no invasiva, es muy eficiente y económica. Esta es considerada como una herramienta indispensable para calcular la potencia del lente intraocular en las personas que van a ser operadas de cataratas. Sobre todo en pacientes que tienen cataratas muy densas. Es útil también para evaluar pacientes que tienen hemorragia vítrea y ayuda en el diagnóstico de afecciones vitreoretinianas complejas y la diferenciación de masas oculares. Este tipo de técnica se considera que es operador dependiente y necesita un alto nivel de habilidad y de experiencia de la persona que realiza el examen. Se le considera una prueba dinámica en la que el diagnóstico se va a alcanzar durante el examen y no a partir de las imágenes fijas. Sin embargo, una correlación con los hallazgos clínicos es esencial para hacer un diagnóstico preciso. Dentro de la historia de la ultrasonografía tipo A, en 1956 este ultrasonido fue introducido en el diagnóstico ocular. Esto fue por Moon y Hooks. En 1967, Giglo y Ludman desarrollaron el sistema y utilizaron un transductor enfocado de 20 MHz con una pantalla de osciloscopía multitraza. Y en la década de 1970, la interpretación de los patrones del modo A se volvió más precisa y estandarizada gracias a los esfuerzos de Osin de Viena. La física del ultrasonido, pues el ultrasonido oftálmico va a utilizar ondas sonoras altas de frecuencia, generalmente entre 7.5 a 12 MHz, para proporcionar una buena resolución de estructura ocular diminuta. Estas ondas tienen una penetración limitada, pero son capaces de detectar detalles en el ojo y la órbita. Cuando el ultrasonido atraviesa los tejidos, parte de la onda se va a reflejar de vuelta hacia la sonda, creando ecos. Estos ecos son producidos por interfaces acústicos formadas en la unión de medios con diferentes velocidades de sonido. Los factores como el tamaño, la forma y el ángulo de la incidencia del haz de sonido, así como la absorción de dispersión y refracción, van a afectar estos ecos detectados. La intensidad del eco va a ser mayor cuando el haz incide perpendicularmente a la interfaz, lo que va a permitir una mejor visualización de las estructuras. El equipo que se necesita para poder realizar la ultrasonografía de escaneo A está compuesto por 4 partes principales. Tenemos el pulsador, el receptor, una pantalla de visualización y un transductor, que es el encargado de emitir y recibir las señales. Aquí tenemos una imagen donde vemos que están descritas todas las partes. El modo A o modulación de amplitud, eso quiere decir A, permite visualizar de una forma unidimensional los ecos y estos se van a representar como picos verticales desde una línea de base, como vemos en esta imagen. Estas puntas van a representar la reflectividad, la ubicación y el tamaño de la estructura anatómica. Podemos describir la órbita ocular utilizando una onda de 7.5 a 8 MHz, que esta va a estar a 1 milímetro cuando hagamos el examen. Podemos también identificar el bulbus, que nos permite la evaluación intraocular del paciente, y esta se va a dar a 2 milímetros. Y tenemos una parte varia que va a medir la longitud axial. También tenemos un eje X y un eje Y. El eje Y va a medir la reflectividad
y la X va a estar encargada de medir el tiempo relacionado con la profundidad del tejido. ¿Cómo es el procedimiento para poder realizar este tipo de examen? Pues lo vamos a hacer por medio de adquisición de imágenes e interpretación de las imágenes. Primero, pues tenemos que recostar al paciente o sentarlo, colocarle gotitas de anestesia en ambos ojos y luego se va a proceder a aplicar primero la sonda del ultrasonido en el limbo situado a las 6 en punto apuntando al centro del globo como está en la figura 14.6 que es la imagen superior. Luego se va a indicar al paciente que aparte la mirada de la sonda para evitar escanear a través de la lente y la sonda se va a desplazar entonces del limbo al fornix o al fondo de saco, como vemos en la segunda imagen. Cuando ya hicimos eso, el haz de luz de ultrasonido se va a mantener de forma perpendicular a la retina opuesta. Como vemos en esta imagen 14.8, y el mismo procedimiento se va a repetir en los meridianos de las 8 en punto, moviendo la sonda temporalmente alrededor del globo, como vemos en la segunda imagen, que tenemos la posición de la sonda de detección para escanear en 8 meridianos. Entonces vamos acá. Mediante la ultrasonografía también se puede evaluar el segmento anterior del ojo, pero utilizando una técnica llamada de inmersión. Esta técnica va a consistir en que se debe insertar una cubierta escleral llena de metilcelulosa entre los párpados y se debe colocar una sonda sobre ella. Con esta técnica se va a poder evaluar pues todas las estructuras del segmento anterior. Estamos hablando de la córnea, el iris, el cristalino, el espacio retrolental y también se va a poder medir la longitud axial del ojo. Y en esta imagen vemos cómo el médico está colocando la cubierta escleral con metilcelulosa entre los párpados y vemos que aquí sí se necesita contacto directo con el ojito. Por lo tanto, previamente se debe colocar gotitas de anestesia. Y también este consta de varias técnicas especiales, aparte de la que ya mencionamos. Podemos utilizar una ecografía topográfica, una ecografía cuantitativa y una ecografía cinética. Cuando hablamos de una ecografía topográfica, estamos hablando de que se implica la evaluación de la forma, la ubicación y elevaciones de las lesiones. Cuando hablamos de ecografía cuantitativa, estamos usándola para determinar la reflectividad, es decir, para ver el pico de amplitud de una lesión. Y cuando hablamos de una ecografía cinética, la estamos utilizando para detectar movimientos espontáneos y posteriores a los movimientos. Por ejemplo, para descartar un desprendimiento de retina. En la ecografía topográfica, las lesiones que vamos a encontrar van a ser lesiones anteroposteriores, laterales y de diferentes direcciones. Para detectar lesiones anteroposteriores mediante una ecografía topográfica, la sonda se debe colocar en el limbo del meridiano opuesto al centro de la lesión y luego se va a mover del limbo al fornix o al fondo de saco. Cuando queremos ubicar lesiones laterales, mediante la ecografía topográfica, la sonda se va a desplazar de lado a lado de una forma paralela al limbo. Y cuando queremos encontrar lesiones en diferentes direcciones del haz, la sonda se debe colocar en posición de 90 grados. Los hallazgos que podemos encontrar de forma patológica se van a clasificar en estas categorías. Como vemos en esta tabla 14.1, podemos ver que los hallazgos patológicos pueden describirse como en punto, como tipo de membrana
o podemos clasificar en la categoría de ocupar espacio. En el hallazgo patológico descrito como punto, si estamos hablando de un ecograma, el punto lo vamos a describir como un punto único, y si hablamos de diagnóstico diferencial podemos ver que se hace referencia a un cuerpo extraño o a opacidades vítreas. Si tenemos una categoría de tipo de membrana, en el ecograma vamos a ver una púa única o cadena de púas, y el diagnóstico diferencial lo vamos a obtener en el desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo, membranas vítreas y en superficies tumorales. Y cuando hablamos de la categoría ocupar espacio, estamos hablando de un melanoma, un retinoblastoma, un hemangioma o una hemorragia vítrea. En la ecografía cuantitativa, que era para ver la amplitud, lo vamos a expresar en porcentajes. Entonces, esta tablita muestra la categorización de las lesiones en altura de pico con porcentaje. Cuando tenemos una altura de punta baja, estamos hablando de un 2 a un 20%, y la lesión que nos puede indicar son moscas vítreas seniles. Cuando tenemos una altura de punta de bajo medio, de un 10 a un 60%, la lesión que nos puede estar hablando es de un melanoma coroideo. Cuando tenemos una altura de punta medio, de un 20 a un 80%, la lesión a la que hace referencia podría ser a una membrana vítrea. Y cuando tenemos alturas de punta de 80 al 100%, que se categoriza como alto, podemos hablar de una hialosis asteroide, de un carcinoma metastásico, de un desprendimiento de retina, de un vítreo organizado o de una hemorragia o cuerpo extraño cuando la altura de punta es muy alta, es decir, en un 100%. En la ecografía cinética, los movimientos espontáneos indican una lesión vascular. Se van a demostrar como múltiples oscilaciones verticales rápidas y de pequeña amplitud en el patrón de picos del eco. Esto se va a evaluar con la sonda estacionaria y el ojo fijo en un objetivo. Los movimientos posteriores van a indicar una movilidad y se ven como un movimiento vertical de los picos de eco después del cese de los movimientos oculares. Las lesiones que no son sólidas, como el desprendimiento de vítreo posterior o el desprendimiento de retina, se van a mostrar después de los movimientos, mientras que las lesiones sólidas, como los tumores, no lo harán de esa manera. ¿Cuáles son las indicaciones de una ecografía de escaneo A? Pues podemos utilizarlo para evaluar segmento anterior, segmento posterior y para poder hacer una biometría. En el segmento anterior, pues es útil para pacientes que tienen una opacidad corneal o tienen un ifema, un hipopión en cámara anterior, presentan miosis o una membrana pupilar con catarata. En el segmento posterior lo podemos utilizar para hemorragia vítrea o endoftalmitis. También lo podemos utilizar para tumores y masas, detectar, diferenciar y darle seguimiento a estos tumores. Y para patologías vítreas como desprendimiento coroideo, desprendimiento de retina, ya sea reumatógeno o exudativo. Y también lo podemos utilizar para hacer mediciones. Esto se llama biometría, para ver la longitud axial del globo ocular, la profundidad en la cámara anterior, el grosor del cristalino, mediciones del tumor, paquimetrías ultrasónicas de espesor corneal, etc. La interpretación de este estudio, cuando está normal, podemos encontrar estas 5 características. Podemos encontrar una línea de base que se va a ver como una línea B, representar con la letra B. Esta va a representar la cavidad vítrea, que se va a caracterizar por la ausencia de picos de eco en condiciones normales. También podemos ver la punta retiniana, que se va a describir con la letra R.
Esta es una punta de eco recta y ascendente perpendicular a la línea de base. Podemos también ver las puntas coroideas, que son múltiples puntas altamente reflectantes. Se ven entre la punta retiniana y las puntas esclerales. También podemos ver las puntas orbitarias, que se van a describir con la letra O. Estas van a ser múltiples puntas, pero detrás de la punta escleral. Los picos iniciales van a ser muy reflectantes y la reflectividad va a ir disminuyendo rápidamente debido a la atenuación del sonido de la órbita. Se van a mostrar también una balanza electrónica que se va a describir con la letra E en la parte inferior de la pantalla, y el examen con baja sensibilidad del sistema va a indicar baja ganancia y va a identificar claramente los picos retinianos y esclerales. Aquí tenemos una imagen de cómo tenemos una exploración en un paciente en donde se le hizo una ultrasonografía de tipo A con resultados normales. Este paciente tiene una lente de derivación de haz de sonido. Podemos ver el pico inicial que se abrevia con la letra I. También podemos ver una línea B, que es la línea de base. Podemos también ver una letra R que va a representar a la retina, una S que representa a la esclerótica y la O que va a representar a los tejidos blandos orbitarios, y la letra E que va a aparecer en la parte inferior que habíamos hablado, que va a indicar balanza electrónica. ¿Cuáles son las patologías que podemos en las que se puede utilizar este tipo de estudio? Pues lo podemos utilizar para ver el vitrio, específicamente flotadores vítreos o miodesopsias, como se les conoce. En el ultrasonido lo vamos a ver como pequeños puntos a lo largo de la línea de base. Recordemos que la línea de base es esta, y estas flechas estarían representando cómo se observan los flotadores vítreos, y estos van a tener una reflectividad baja de 2 a un 20%. También lo podemos utilizar para ver hialosis asteroidea y retinosquisis. En la hialosis asteroidea va a mostrarse a lo largo de la línea base múltiples picos de eco con una reflectividad un poquito más alta que la anterior, como vimos en la diapositiva anterior. Esta va a tener una reflectividad media alta de 50 a un 100%, esto por los depósitos de calcio que están adentro de los cuerpos de asteroides. La retinosquisis va a producirse cuando haya un pico alto de reflectividad, aproximadamente de un 100%, y se va a diferenciar de una retinosquisis diferenciar de una retina por su forma, que es un poquito más focal, suave y delgada. La hemorragia vítrea también es una enfermedad en la que se puede utilizar este tipo de examen. Aquí se va a encontrar una cadena de picos de baja amplitud en la exploración. Entre más densa sea la hemorragia, mayor reflectividad de los picos de eco se va a encontrar. Si la sangre se organiza, se van a encontrar interfaces más grandes que pueden presentar incluso un 60 a un 100% de reflectividad. Acá tenemos entonces un ejemplo de una sangre organizada en una hemorragia. Tenemos la línea B y tenemos la reflectividad con estos picos que tienen interfaces. Aquí las vemos cortas, aquí las vemos más grandes, más amplias. En la endoftalmitis también es útil este tipo de examen. Lo vamos a poder ver como múltiples picos de eco con una reflectividad baja a media de un 10 a un 60%. La organización, la formación de la membrana y la reflectividad van a aumentar. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede ver una endoftalmitis. Una semana después de su aparición vemos un pico debido a una membrana inflamatoria organizada en el vitrio, señalada con esta flecha. El desprendimiento de vitrio posterior y el desprendimiento de retina también se van a poder estudiar mediante esta técnica o este examen. En el desprendimiento de vitrio posterior
pues va a estar representado como un único pico de lesión a lo largo de la línea base. La reflectividad que va a tener es baja, de un 5 al 10%, y esto va a ser cuando el vitrio es delgado. Cuando el vitrio es grueso, la reflectividad va a aumentar de un 80 a un 90%. El desprendimiento de retina lo tenemos acá en esta imagen, en donde muestra un único pico de reflectividad alta de un 100%. En los tumores también es útil este examen. Podemos ver que podemos encontrar tumores intraoculares como el melanoma coroideo y el carcinoma metastásico hemorrágico coroidea. En esta tablita encontramos la diferenciación a través del ultrasonido de estos tumores coroidales. Tenemos criterios como estructura interna, reflectividad, movimientos espontáneos que van a indicar la vascularidad y un crecimiento durante el seguimiento. En el melanoma coroideo, la estructura interna va a ser regular, la reflectividad va a ser bajo medio, de un 10 a un 60%. Los movimientos van a ser rápidos y verticales y el crecimiento en el seguimiento va a ser significativo. Mientras que en el carcinoma metastásico, la estructura interna va a ser irregular, la reflectividad va a ser alta, de un 80 a un 100%, los movimientos van a ser de los vasos van a ser mínimos o nulos y el crecimiento de este carcinoma metastásico va a ser lento. En una hemorragia coroidea, la estructura interna va a ser regular, al igual que el melanoma coroideo, va a tener una reflectividad alta, al igual que el carcinoma metastásico con un 100%. Los movimientos van a ser rápidos y verticales, al igual que el melanoma coroideo, y el crecimiento durante el seguimiento no se va a observar. A diferencia de los otros dos, que en el primero, en el melanoma coroideo, es significativo y en el carcinoma metastásico es lento. En el retinoblastoma podemos observar imágenes en el ultrasonido como estructuras acústicas irregulares con una reflectividad interna alta de un 70 a un 100%. Aquí en esta imagen podemos ver picos tumorales muy reflectantes y una parte T con una reflectividad disminuida detrás de ellos debido a una sombra en la esclera y tejidos orbitarios. La siembra vítrea se va a ver como un pico de eco de baja reflexión. Y también, para resumir, existen otras aplicaciones de este iScan o ultrasonografía de escaneo A, como lo podemos utilizar en un engrosamiento coroideo, en un desprendimiento coroideo, en traumatismos oculares, en cuerpos extraños, en desprendimientos de retina traumático, en lentes dislocados en el vitrio y en tisis bulbi. La biometría es otro aspecto que se puede realizar mediante el iScan. La biometría pues va a ser la función que más se utiliza en el iScan en las mediciones del ojito. Este va a utilizar una sonda sólida de 10 MHz con una luz de fijación incorporada. La sonda debe estar alineada con el eje óptico del ojo para una medición precisa de la longitud axial. Esto se va a poder hacer mediante la técnica de inmersión o de contacto. En esta tabla tenemos la diferencia entre la técnica de contacto y la técnica de inmersión. La técnica de contacto, pues el paciente está en una posición más cómoda y está sentado, mientras que en la técnica de inmersión el paciente debe estar en una posición supina o reclinada. La variabilidad de la prueba en la técnica de contacto está presente debido a una compresión corneal inconsistente, mientras que en la técnica de inmersión no va a haber variabilidad, ya que la sonda no entra en contacto con la córnea. En la técnica de contacto, la longitud axial es más corta, en promedio de 0.24 milímetros,
Y en la técnica de inmersión esta longitud axial es más cerca del valor real. La biometría se puede utilizar en varias patologías. La primera de ellas es glaucoma congénito. Aquí pues la medición de la longitud axial es crucial para confirmar este diagnóstico y va a permitir distinguirlo de otros tipos de glaucoma, como por ejemplo el megalocornea, el glaucoma por megalocornea. La medición, o sea, la biometría en este glaucoma congénito también se puede utilizar para evaluar la efectividad del tratamiento que se le está dando al paciente y se va a preferir la técnica de inmersión debido a su capacidad de detectar cambios mínimos en la longitud axial en ojos pequeños de estos niños. También la biometría se puede utilizar para medir miopías. La medición de la longitud axial va a ayudar a distinguir entre la miopía axial y la miopía lenticular. En ojos de pacientes muy miopes, la presencia de un estafiloma posterior puede resultar en un aumento de la longitud axial. Por eso es muy importante tomarlo en cuenta. La comparación con mediciones previas o con el otro ojo pueden revelar una diferencia de más de 1 milímetro. Y la biometría también se puede utilizar en nanooftalmos cuando el globo de un adulto mide menos de 17 milímetros con engrosamiento de retinocoroides y esclerótica. Y para medir alturas de tumores, se puede obtener midiendo la distancia entre la punta del tumor y la punta escleral. Se va a realizar mediciones de seguimiento para controlar la altura de la lesión y un aumento de 0.5 milímetros va a sugerir un crecimiento del tumor. ¿Cuáles son las limitaciones y los peligros del ultrasonido por escaneo A? Pues que presenta muchos artefactos acústicos, los picos reflectantes bajos van a dar unas imágenes que no corresponden. Los tumores o enfermedades vitreoretinianas también cuando son muy pequeños pueden pasar por alto y en cuestiones también de cuerpos extraños intraoculares también se pueden ver estas limitaciones. Los errores en la medición de la longitud axial por biomicroscopía se pueden dar por varios factores. La primera de ellas es por la técnica de inmersión, porque esta va a producir una longitud axial mayor que la técnica de contacto, debido a la compresión corneal en esta última, con una diferenciación aproximada de 0.24 milímetros. Por eso es crucial controlar la profundidad de la cámara anterior y alinear adecuadamente el haz de luz con el eje visual del ojo y perpendicular a la mácula para evitar estas mediciones erróneas. Cuando la presencia de un menisco líquido entre la sonda y la córnea puede causar una mayor longitud axial, se ha utilizado un ungüento de es cuando se usa metilcelulosa previamente. Y cuando aparece un estafiloma posterior o cataratas densas, pueden afectar las mediciones de la longitud axial, lo que va a requerir ajustes en la ganancia del ultrasonido o las consideraciones de mediciones del otro ojo. Y se debe considerar la diferencia entre la velocidad media del sonido y la velocidad específica para calcular la longitud axial verdadera, sumando 0.32 a la longitud axial medida. Entonces, la conclusión de la ultrasonografía de escaneo A es que esta técnica presenta muchas ventajas, especialmente en pacientes con heridas en el globo ocular abierto postraumáticas. Nos permite medir adecuadamente las lesiones periféricas debido al tamaño tan pequeño de su sonda. Y también nos va a ayudar o ser muy útil en pacientes que tengan opacidades vítreas que podrían pasar desapercibidas por el ultrasonido de modo B. Entonces, ambos son buenos y se complementan, pero es útil conocerlo y saber en qué situaciones poder utilizarlo para orientar de forma más seguida o
o más certera, es la palabra, más certera a los pacientes. Gracias.